Hola mis amigos y hermanos, qué bueno encontrarnos en este día para seguir estudiando la palabra de Dios. Los contenidos en ella nos ayudan a comprender los tiempos que están escritos en profecía para entender que Dios es el dueño del principio y del fin. Es el dueño de todas las situaciones humanas y es aquel que en sus escrituras plasmó todas aquellas cosas, aquellos acontecimientos que vendrían hacia el futuro. Qué interesante cuando uno puede entender y llegar a las Sagradas Escrituras que los tiempos los maneja Dios, que los tiempos están en sus manos y que los tiempos han sido escritos para los estudiosos de las Escrituras poder medio interpretarlos. Y cuando digo medio interpretarlos, es porque no tenemos toda la dimensión mental y no tenemos toda la comprensión y toda la sabiduría para saber cómo se van a desarrollar estos acontecimientos y sobre todo el fin del mundo. En este día quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La venida de Jesús, pago y desazón. Es un tema que corresponde a la serie de los estudios del Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 16 de este evangelista Mateo, el versículo número 27. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesús, y no son las únicas en cuanto a su venida. Los evangelios están llenos de mensajes dados por él anunciando que vendrá por segunda vez. Y es inminente. Él vendrá, sépanlo o no los humanos, entiéndanlo o no aquellos que no quieren comprender las Sagradas Escrituras, pero también para aquellos que niegan la existencia de Dios y también los que no creen en la palabra de Dios. Jesucristo vendrá por encima de todo el pensamiento humano, de toda la filosofía humana, de toda la negatividad del ser humano. Jesucristo, así como vino una vez y las profecías se cumplieron, asimismo volverá por segunda vez a la tierra con el fin de demostrar su existencia, su poder, su gloria y sobre todo el plan que tiene para con la humanidad. Jesucristo aquí nos está planteando a los estudiosos de las Sagradas Escrituras que Él vendrá por segunda vez. Quiero repetir este versículo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La venida de Jesucristo es ciertísima. Él vendrá. Y vendrá porque así lo pronunció, lo pronosticó y lo profetizó él mismo. Y no solamente son las palabras de Jesús, son las palabras de otros autores de libros sagrados que están contenidos en las Sagradas Escrituras anunciando su venida. Él vendrá. Vendrá para redimir a aquellos que al final de los tiempos le creen, le buscan y esperan en él.
Por supuesto, hay que hablar de la redención que viene a consecuencia del arrepentimiento de la persona. Cuando alguien se arrepiente, el Señor Jesucristo le escucha y le redime, porque el arrepentimiento conduce al perdón de los pecados dados por Él o dado por Él. Jesucristo redime a todo aquel que le cree, a todo aquel que le busca, a todo aquel que implora su perdón y a todo aquel que busca una nueva vida. Ese es el propósito del Señor Jesús. La segunda venida viene principalmente a buscar a los redimidos, a aquellos que en verdad le han creído, aquellos que han depositado su fe en Él, han confiado en Él y sobre todo aquellos que al estudiar las Sagradas Escrituras creen en su mensaje, creen en que Él volverá así como lo ha prometido. Jesucristo hace una promesa en este texto y le dice a los suyos: vendré a buscarlos, vendré a llevarlos a la patria celestial. Vendré a llevarlos para que estén conmigo. Vendré a llevarlos para que gocen de toda la creación no conocida que está en los cielos. Jesucristo promete que vendrá por segunda vez. Para los que estamos en Cristo Jesús, si llega a venir antes que dejemos de existir en este cuerpo, será un regocijo maravilloso. Será un evento fantástico. Vendrá lo que se llama en la palabra del Señor el arrebatamiento, el pacto de llevarnos a la gloria celestial. Pero si morimos, también hay una promesa, y es la que resucitaremos, tomaremos un cuerpo diferente al que teníamos, porque ese ya se ha desvanecido, se ha vuelto polvo, y tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo dado por Dios a ese espíritu que lo tomará para recibir a Jesús en las nubes. Esto lo veremos posteriormente en otros textos. Jesucristo viene a buscar a los suyos y viene precisamente con la gloria del Padre, dice el texto. Viene precisamente a mostrar todo su poder, toda su gloria, toda su majestad. Y es lo interesante aquí. Ahora sí, cuando todos le vean, reconocerán primero que fue verdad lo que él anunció, que fue cierto que él existió para los incrédulos y para aquellos que no se apercibieron de estas palabras será el lloro y el crujir de dientes, como dice otro texto. Jesucristo vendrá con todo su poderío, con toda su gloria, descenderá del cielo y todo ojo le verá, como dice otro texto. Y aquí tenemos que pensar que viene no solamente para arrebatar a los suyos, vendrá a retribuir a aquellos que han hecho lo bueno y sobre todo que han creído en Él, que han depositado su confianza en Él. Esa parte del versículo 27, vendrá con sus ángeles, vendrá acompañado de un séquito de seres celestiales, de seres probablemente todos alados, pero de seres divinos que son los acompañantes, que son los servidores. Vendrá con ellos. Será un espectáculo nunca visto. Será algo extraordinario. Recordemos que la profecía dice
que se apagará el sol. Y cuando se apaga el sol, inmediatamente viene una densa oscuridad. Y esa oscuridad precisamente es para abrir la luz de Cristo que impactará al mundo entero. Mientras la oscuridad angustia, aterroriza y pone a la gente a cuestionar este fenómeno natural y se llena de pánico, esto es para mostrar ese gran resplandor que es Cristo Jesús. Él dice en su palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esa luz viene al mundo y todo ojo verá a Jesús viniendo desde esas alturas hasta llegar muy cerca de la tierra. Qué interesante creer en esta profecía. Qué bueno saber que el Señor Jesús viene por segunda vez. Y para los incrédulos, allí sí se darán cuenta que fueron unos necios al no percibir en las Sagradas Escrituras este gran anuncio, este gran contenido. No se creía que el Señor Jesús en la antigüedad iba a venir encarnado. Todo el mundo estaba en sus quehaceres, en su vida terrenal, en su existencia. Y Jesús llegó un día por encima de todos los pronósticos. Aunque se conocía la Escritura, se conocía la profecía, pero nadie le prestaba atención a esa palabra que un día se iba a cumplir. Asimismo ocurre en el día de hoy. La gente anda desapercibida. La gente anda viviendo su existencia terrenal. Pero un día seremos sorprendidos con la venida de Cristo Jesús. Y la cantidad de ángeles que anunciarán, que cantarán, que tocarán trompetas, como lo dice también la Escritura, anunciando a ese Rey, a ese ser precioso y maravilloso que un día estuvo en la tierra, que predicó, que sanó enfermos, que liberó a los que estaban endemoniados y que ahora viene como Rey a tomar posesión, primero de aquellos que han creído en Él y luego del mundo, para que el mundo sea de Él como debió ser desde el principio. Jesús anuncia su segunda venida y este es un hecho que todos tenemos que estar atentos. Otra cosa que hay que considerar aquí en estas palabras del Señor Jesús es que no sabemos ni la fecha ni la hora. La Biblia no nos menciona en qué momento el Señor Jesús viene a la tierra. Y qué interesante es saber que no tenemos una fecha determinada. Por eso debemos estar siempre atentos y preparados para su venida. Y sobre todo aquellos que están obnubilados por las cosas del mundo, por la ciencia, por las riquezas, por el trabajo, por el estudio. A ellos este mensaje tiene que ponerlos a pensar. Tienen que meditar sobre esta realidad que un día vamos a ver. Jesús viene y viene para cumplir el plan de Dios hecho muchos miles de años atrás. Dice también que vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras. Sí, esto es para enseñarnos que a los indiferentes a la palabra de Dios, a los incrédulos a la palabra de Dios, a los que rechazaron a Jesucristo, vendrá el Señor Jesús a decirles, aquí estoy, confirmen que yo soy, confirmen
que la Escritura se cumple en este momento conmigo. Eso nos recuerda también el tiempo cuando el Señor Jesús resucitó. Los apóstoles, aunque habían escuchado que Jesús resucitaría, no creyeron al principio cuando se les anunció que Él había resucitado. Aún más, uno de ellos se atrevió a decir que si no metía su mano en el costado y tocaba los puntos cicatrizados en sus manos de los clavos, no creería. Habiéndosele dicho, habiéndosele anunciado varias veces a los apóstoles que Jesús resucitaría, muchos de ellos no entendieron la profecía y no aceptaron cuando le vieron. Esto también va a ocurrir en ese segundo evento, en el evento de la aparición de Jesús por segunda vez. Ahora dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Repito, no son las obras de caridad o de misericordia, no. Son las obras que no le permitieron a la persona analizar que su existencia, que su salud, que la provisión, que el sostenimiento y que el cuidado venían de parte de Dios. Estas obras de Dios, al no ser valoradas y apreciadas por el ser humano incrédulo, ateo, entonces vendrán a mostrarle que estaban equivocados, que fue una necedad no estudiar las Escrituras y que por tal razón hoy, cuando el Señor Jesús viene, en el sentido pues de hacerlo presente, pagará a cada uno por su incredulidad. Es muy cierto, nadie entiende las cosas hasta que no se presentan. La fe va menguando cada día en estos tiempos. La gente no se apercibe en lo espiritual. Está muy mecanizada. Está muy obrando a lo práctico, a lo corriente. Y de pronto decir a lo instintivo. Y no estudian las Escrituras para enterarse que el Señor Jesús vendrá pronto. La desazón a la que me refiero también en este texto es esa rabia contra sí mismo de cómo es posible que no creí, cómo no entendí las Escrituras, cómo no me interesé en la palabra de Dios, cómo no quise entender que era real lo que se decía en las Sagradas Escrituras. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces el pánico se apoderará de los incrédulos, de los ateos, de los indiferentes a la vida cristiana. Pero, como dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. No habrá oportunidad. Nadie podrá ahora clamar al Señor para arrepentimiento. Es demasiado tarde cuando el Señor Jesús venga. Y entonces viene la desazón. ¿Qué hacer? Y entonces viene el grito, el llanto, el crujido de dientes, el remordimiento, la necedad puesta en evidencia, porque no se creyó, porque se volvió un necio o necia a no comprender las Sagradas Escrituras. Es muy tarde ya. No hay tiempo para arrepentimiento. No hay tiempo para cambiar. No hay tiempo para creer en Dios. El fin se presentó, se acabó y no permitió que aquellos que no creyeron a la Escritura, ahora viendo, sí corren a creer, sí corren a buscarle de corazón, por temor, por miedo más que por fe, más que por conocimiento, vienen a creer
para que no haya castigo, para que no haya condenación. Muy tarde, por supuesto. La Biblia sigue diciendo que pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada cual recoge lo que ha sembrado. Y en las cosas espirituales, quien ha sido fiel, quien ha sido un buscador del mensaje divino, tendrá su recompensa de parte de Dios. Quien no ha creído, quien no le ha buscado, entonces allí no podrá decir que no supo, porque esa es la otra cosa. La predicación de la palabra, y este tema en particular, ha sido predicado por el mundo, por muchos maestros, muchos pastores, muchos evangelistas. Han predicado acerca de la venida del Señor Jesús. Y muchos incrédulos continúan negando este hecho. Pero cuando lo vean cumplido, cuando vean realmente la presencia del Señor Jesús, allí implorarán perdón, llorarán, sufrirán, pero ya no hay tiempo para eso. Pagará a cada uno conforme a sus obras, a las obras que no valoraron, que no aprovecharon. La predicación fue rechazada, la predicación fue negada. El santo ser que vendría por segunda vez fue negado. Ya no hay tiempo cuando se presente este día. A manera de conclusión, decimos lo siguiente. Las Sagradas Escrituras siempre nos han mostrado que se cumplen en la medida en que las profecías fueron anunciadas mucho tiempo atrás, que se fueron cumpliendo poco a poco y las que faltan se cumplirán. Hay que creer eso. Hay que, en verdad, llegar a buscar la información, el contenido de las Escrituras. Si esta conclusión a la que me refiero tiene base en las Sagradas Escrituras que hemos estado viendo en el día de hoy. Jesucristo vendrá por encima de las mentalidades humanas. Vendrá aún con el rechazo que tienen algunos sobre su venida. Y vendrá para que se cumpla la profecía. Jesucristo viene por encima de todo concepto humano, por encima de toda querencia humana. Él vendrá, y vendrá porque es un plan de Dios, la realización de todo lo que Dios planeó por mucho tiempo atrás. Y para aquellos que no creyeron, para aquellos que negaron su venida, será un tiempo horrible cuando le vean aparecer. Será una desazón muy grande, será una angustia, un pánico, un miedo, porque recordarán las palabras escuchadas en tiempo atrás, porque hay que decir que la predicación ha girado alrededor del mundo y muchos fuimos los predicadores, maestros, evangelistas que anunciamos la segunda venida de Cristo. Esas palabras serán recordadas por los incrédulos, por aquellos que no quisieron atender la voz de Dios, que no quisieron comprender su palabra, que se negaron a creer en Cristo Jesús y a tomarlo como Señor y Salvador. Aquellos que despreciaron la oportunidad predicada. Aquellos que no fueron sabios para entender que el Señor Jesús vendría
en cualquier momento. Recordemos, no hay fecha, no hay una hora en la que nosotros podamos fijarnos que vendrá el Señor Jesús. No se ha determinado, sino solo por el Padre Dios, el día en que Él vendrá. Los tiempos que estamos viendo nos van mostrando, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que su venida está cerca. Pero también por los siglos que han pasado, por los años que han pasado. Los días van pasando y van acortando la venida del Señor Jesús. Vendrá pronto a buscar a aquellos creyentes, aquellos sabios que al estudiar las Escrituras, al escuchar el mensaje, fueron entendidos, comprendieron que las Escrituras no mienten, que las Escrituras decían la verdad. Y cuando el Señor Jesús empiece a venir en las nubes, después de una densa oscuridad, recordemos que el sol se apagará. Y esto producirá en muchas personas un pánico, un miedo, una zozobra. Y si recuerdan que así es el preámbulo de la venida de Jesús, pues estarán muy atentos a lo que Él muestre o a su aparición. Y para aquellos que en verdad estamos en Cristo Jesús, será un momento de tranquilidad, de paz en nuestro corazón, porque esa es la señal que antecede a la venida de Jesús. Estaremos tranquilos, reposando, con una esperanza, con una expectativa de esa venida del Señor Jesús. Hermosa circunstancia para los que hemos sido entendidos en cuanto a las Escrituras, pero tiempo de horror, de tristeza, de angustia y de remordimiento para aquellos que rechazaron este mensaje. Por todo el mundo se está predicando la segunda venida de Cristo. Y solo los interesados, los sabios, diría yo, los inteligentes, podrán entender que sí, es cierto, vendrá el Señor Jesús. Y entonces el creyente en Cristo Jesús dirá: Hosana al que viene en el nombre del Padre, en el nombre del Señor. Pero aquellos que lo han rechazado, que lo han negado, que no han querido comprender la Escritura, será terrible. Y recordarán que rechazaron la palabra, lo rechazaron a Él. Y entonces recordarán también estas palabras, si las han escuchado, que pagará cada cual según sus obras. Recordemos las obras, no son aquellos que hicieron caridades, aquellos que hicieron donaciones a los pobres, aquellos que fueron generosos. No, las obras son de aquellos que al saber de Dios, al saber de Cristo, al saber de esta palabra, la rechazaron, se negaron, fueron incrédulos. Esas son las obras a las que menciona el Señor Jesucristo acá. Este mensaje es para aquellos que, escuchándola, investigan bien, porque es mi consejo. Investiguen las Escrituras. Busquen cuántas veces el Señor Jesucristo mencionó que vendría por segunda vez. Escudriñemos las Sagradas Escrituras. Y no ser necios en cuanto a la negación, en cuanto a escuchar religiones que muchas veces niegan esta segunda venida. Seamos inteligentes, seamos lectores, seamos estudiosos de la palabra. Y eso nos va a dar una certeza, nos va a asegurar que el Señor Jesús viene por segunda vez
Y si así lo hemos entendido, y si las Escrituras nos dan esa certeza, entonces aprestémonos a buscar el arrepentimiento de nuestros pecados, el pedir perdón a Cristo Jesús y buscar su vida eterna para que cuando Él venga seamos arrebatados. Aplicación. Hoy es un día especial. Nuevamente has escuchado este tema. Jesús viene por segunda vez. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Sabes que esto en cualquier momento se puede presentar? ¿Sabes que este evento no tiene fecha, no tiene hora y en cualquier momento se dará? Si así lo sabes, te felicito. Bienaventurado eres, pronunciando unas palabras del Señor Jesús. Eres sabio, tienes tu recompensa. ¿Has entendido las Sagradas Escrituras? Bendito eres. ¿Te aprestaste a hacer conforme a lo que el Señor Jesús mandaba? Bendito eres. Te felicito. Has hecho lo bueno, lo correcto, lo sabio, lo que te beneficia. ¿No has tomado una decisión? Estoy hablando para aquellos que no han dado el paso del entendimiento, de la comprensión bíblica. ¿No lo has hecho? Te invito, por tu propio bien, por tu propio beneficio, ven hoy a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor y pídele que te limpie de ellos. Y comienza una vida cristiana, una vida dinámica, no religiosa, sino una vida dinámica con fundamentación en las Sagradas Escrituras. Hoy es el tiempo para ti de decisión, de sabiduría, de entender que esto se va a cumplir un día. Y personalmente me gustaría que estuvieras en el grupo de los que vamos a ser arrebatados el día en que Jesús venga por segunda vez. Me gustaría que estuvieras allí en ese grupo. Pero lamentaría si rechazas la palabra de Dios, si no te apercibes, si no eres juicioso para ti mismo buscando tu bienestar espiritual y aún terrenal. Hoy es el día de tomar una decisión, de hacer lo que el Señor Jesús manda para tu propio bien. Recuerda, todas las señales que tú estás viendo y escuchando se están cumpliendo y están escritas en las Sagradas Escrituras. Jesús viene pronto. ¿Le esperas? ¿Quieres esperarlo? Entrégate a Él. Entrega tu vida a Él. Y verás que tu decisión será para bienaventuranza, será para tu bien. No quiero que entres en ese tiempo de horror, de angustia, de miedo y menos de castigo, porque rechazaste la palabra de Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Y no olvides, escríbeme al WhatsApp 313-827-8343. Voy a responderte y voy a guiarte para que consolides tu fe en Cristo Jesús, para que amplíes tus conocimientos de las Sagradas Escrituras. Y espero que así lo hagas. Que Dios nos bendiga mucho. Amén. Amén.